tenemos los trabajos que ustedes ya los habrán leído en la invitación a esta jornada. El primer trabajo es el de Wilson Salas. Él está trabajando en uno de nuestros grupos con el nombre de El Goce y sus laberintos, de este grupo, este espacio de enseñanza, y el título de su trabajo es Una aproximación a la lógica del deseo. Entonces Wilson es participante en ese grupo. La segunda presentación está a cargo de Gonzalo Rodríguez, una lectura psicoanalítica acerca de los trastornos de personalidad. Gonzalo es miembro de Abecedario y asiste al Seminario Central. Y la tercera presentación de esta mesa es sobre la interpretación de los sueños, a cargo de Nicolás Jiménez. Y entiendo, Nicolás, que usted asiste, bueno, a más de un grupo, ¿no? Pero está, no sé si lo tengo bien anotado, como participante del grupo de psiquiatría y psicoanálisis, o también del grupo con Iván de las primeras aproximaciones o lecturas de Freud, ¿no? Lecturas introductorias. Bueno, entonces empezamos con... Ustedes me podrán acompañar en un seguimiento que voy a proponer como para hacer la diferencia entre lo que es, por ejemplo, presentar un trabajo en la universidad para aprobar un curso, para validar una tesis, para algo más de ese orden académico tan válido, tan legítimo, ¿no? De hecho, muchos de ustedes seguramente que están acá, están en ese proceso o acaban de estarlo, y luego entonces ese paso a incorporarse o asistir a un grupo de enseñanza o como se le llame en cualquiera de nuestras instituciones de formación de psicoanálisis, se me ocurre llamarle que hay como un decantamiento de la transferencia. Si ustedes toman en cuenta, en la universidad, la transferencia fundamentalmente va dirigida a un muy buen profesor, a un muy buen maestro, que nos enseña, pero muy bien, nos transmite. Y aquí tenemos una primera opción de esa transferencia que la sostenemos en identificaciones, la solemos llamar transferencia imaginaria, afectiva, nuevamente muy válida, muy necesaria. Pero luego, para avanzar, si queremos, en una formación psicoanalítica, que no es indispensable para hacer clínica, porque también podemos elegir hacer distintas formas de clínica. Pero la clínica psicoanalítica, vaya que es exigente. Nos exige, nos pone por delante la atención de un paciente con el que vamos a trabajar exclusivamente con la palabra del paciente, ¿no? Y solemos decir la escucha del analista. Esa escucha es una exigencia máxima, ¿sí? Porque no es una escucha pasiva, en fin, no me alargo por ahí, pero es lo que ofrece entonces una institución psicoanalítica como Abecedario. Hoy tenemos 6 presentaciones de trabajos de nuestros grupos de enseñanza. Es también para mí la oportunidad de hablar de algo que generalmente hablamos solo en nuestras asambleas, en nuestras reuniones al interior de Abecedario. Y tenemos 2 estatutos de asistentes, voy a llamar, de formas de estar en Abecedario. La una es la de miembros activos de Abecedario, y la otra de participantes. El estatuto de participantes es de quienes llegan, y generalmente viniendo de ese espacio universitario, a buscar una continuación de su formación y se incorporan a estos trabajos, a estas propuestas que ya difieren del trabajo universitario, pero que también
por allí algo empieza a pasarle a esa transferencia. También hay una diferencia con lo que nos llamamos miembros. Los miembros activos del abecedario estamos en otro estatuto, es decir, hay los dos estatutos en los que hay una diferencia de compromiso. Creo yo que del participante al miembro, no solo que media una solicitud explícita de pertenecer como miembro a la institución, sino que también se va decantando lo que es, y conocemos algo del psicoanálisis, un paso de la demanda al deseo, no siempre garantizado. Pues hoy, en los trabajos que tenemos aquí, estamos participantes y miembros de abecedario. Yo particularmente agradezco y me congratulo de los trabajos que tenemos hoy, que nos ofrecen justamente ese producto de estar asistiendo, perteneciendo a algún grupo, y por otro lado, el exponer hacia afuera, hacia otros, lo que está en ese esfuerzo logrado de trabajo. Una última cosa, para el mejor funcionamiento de esta jornada de hoy, tenemos que acogernos a ciertas mínimas regulaciones. Cada expositor va a tener 15 minutos de presentación. Del Padre. Y si ahondamos no en el nombre del Padre en su dimensión significante que autoriza la ley, que legaliza la falta estructural del lenguaje, sino en su función metafórica, ¿qué podríamos decir? Cuando hace un momento hablaba de las presencias y ausencias, en parte me refería a aquellas de las cuales el infante constata, aquellas idas y venidas. ¿Por qué será que unas veces se queda y otras se va? ¿Por qué en ocasiones tarda más en llegar o incluso queda sin responder a mis llamadas? Frente a estas incógnitas surge el enigma del deseo de la madre, fuente de angustia ligada al no saber. Frente a este encuentro con el enigma, Lacan, en el Seminario 5 dirá: el significado de las idas y venidas de la madre es el falo. ¿Será esta la sustitución metafórica, en donde lo que se metaforiza gracias al nombre del Padre es el deseo de la madre? ¿Qué desea mi madre? El falo. El falo que interviene en sus tres dimensiones. Entonces, en un primer momento, será el infante el que hará de su cuerpo ese falo, que venga a satisfacer al deseo materno, para luego, en un segundo tiempo, ser desalojado de este ser, y será el tercer tiempo en donde se pasará del ser al tener, gracias a la necesaria intervención de un padre, real, no solo simbólico, pues en cierto sentido, en el sentido genital de la palabra, es un padre potente, pues además de privar al niño de la madre, puede entregarle a la madre, entregarle entre comillas, aquello que ella desea, porque lo tiene. Será importante el impacto que tiene el falo en la madre por la influencia que éste ejerce sobre su deseo, y será el niño aquel que heredará estas identificaciones. ¿Cómo salir de esta lógica del ser o de tener el falo? Abordar esta potencia en tanto simbólica implicaría asumir al falo como significante de la falta en el otro, pues el falo es aquello que deseaba la madre, poniéndola a su vez en falta. Entrando en la sección final, me gustaría precisar en torno a la cuestión del falo, para lo cual me orientaré del texto de Falo significante, órgano semblante de Néstor Brandt, en el cual nos dirá: lenguaje, el que reconoce al falo como significante fundamental, que no pertenece a ninguno de los dos sexos, es porque el lenguaje solo está constituido por una única Bedeutung, significación o referencia, que él toma de su estructura. ¿Qué está diciendo Braunstein? O mejor dicho, ¿cómo está interpretando a Frege y a Lacan? Hace un análogo entre falo y número cero, en tanto que el falo opera de la articulación significante, opera por fuera de la articulación significante y la hace posible, pues pone en operación a la lógica heterogénea de la cadena significante, la moviliza, la pone a andar, la encadena, de hecho evitando ese desbandamiento del que hablaba anteriormente, pues el falo será la puntuación primordial de la cadena significante. Añade Braunstein: ello implica que el falo está ubicado como fundamento y todo lo demás no sería sino semblante.
Si el falo puntúa y pone en movimiento a la máquina lenguajera, pero a su vez está estructuralmente en falta, debido a que el falo le hace falta otro significante dotado de referencia para quedar significado, ¿no se ubicaría entonces el falo en la dimensión de semblante también? Semblante en la lógica de estructura ficcional. Pero, ¿qué más tiene estructura ficcional? ¿La verdad? ¿La mentira? ¿Acaso la realidad? Lacan decía que si la verdad concierne a la realidad, lo hace en tanto que introduce en ella su estructura de ficción. La ficción será aquello que cubra esa falta estructural, pues en la medida en la que nos falte un elemento, un significante, habrá que mirar a los alrededores para hacer borde a eso que falta. Solo a través de los bordes podremos apalabrar algo de ese inacible vacío. Como dice Bramstein en el ficcionario, la ficción es una creación, demanda que se crea en ella, crear, ser creado y luego creer. Creernos ese ser, creer que somos algo, ese soy yo, ese es mi hijo, hermano, novio. Comprender esto me permitirá plantear la hipótesis central del texto. ¿Será posible entonces que comprender la dimensión de semblante del falo, en tanto que agencia esa ficción puesta sobre la verdad, sobre la realidad, nos permita un atravesamiento del fantasma, una rectificación subjetiva? Parafraseando a Dolores Castrillo en su texto Fantasma, en donde nos dice, frente a la pregunta, ¿qué soy para el deseo del otro?, pregunta que podríamos responder con seres ficcionales. El primer tiempo del Edipo nos dice, puedo ser el falo, y el tercero que alguien puede tenerlo. Pero acercarse a un final de análisis implicaría descubrir que no lo somos, o que no podemos tenerlo, pero sí podemos ponerlo en operación, en la medida en la que anhelamos ser eso que le falta al otro, posicionándonos como falo o procurando tenerlo, no permitiremos que el falo opere en sus tres dimensiones, ese o ese. Es distinto el anhelo de ser deseables que de ser deseantes. Y según como lo planteo, se hace este paso comprendiendo la dimensión del semblante que tiene el falo, como aquello que cubre la falta estructural. Si Bramstein pone al falo como significante para representar lo simbólico, como órgano representando lo real, y semblante como imaginario, me gustaría proponer, en la lógica del fantasma, al semblante como velo, al significante como ficción, y al órgano como vacío o como falta. De esta manera, podríamos entender al deseo como aquella operación del falo simbólico, como construcción ficcional, que no está predicha, que no está dicha, sino que está por decirse, que permitiría el moldeado de ese vacío o del real gracias a la estructura y el funcionamiento desviante del lenguaje. Hacer una función, por ejemplo la función de separación, o hacer la función de padre o la función de madre, si tienen una equivalencia con el órgano, en este caso en la vagina. Es muy pertinente la pregunta con un tema tan complejo de ese padre como función de que hablamos. ¿Qué quiere decir? Bueno, sí, en realidad es una pregunta compleja. Bramstein, en justamente este texto de Falo SOS, nos dice que si el pene tiene estatuto de falo, de alguna manera es porque algo del deseo se posa sobre él. Entonces, en ese sentido, valdría pensar que podría ser considerado como falo de alguna manera. Y de hecho, esta pregunta nos abordaba también en la maestría. Hablábamos entonces, por ejemplo, cómo opera el género en parejas homosexuales que cuidan, que crían de un niño, ¿no es cierto? Cuando hago alusión a este padre real, me parece que sí, de alguna manera es necesario como un corte, ¿no es cierto? Como algo de esta operación metafórica, que puede operar también desde lo simbólico, el mismo hecho de que quien haga las funciones de la madre ya centre, ¿no es cierto?, su deseo sobre algo más de su niño, de su niña.
ya implicaría de alguna manera un corte, ¿no es cierto? Pero bueno, Dolores Castrillo en este texto hablaba de que era necesario de alguna manera ubicar algo de una persona, de un ser humano en tanto en lo real, para que pueda ser el niño quien constate como esa ida, ¿no es cierto? Y que pueda ahí haber como justamente este encuentro con lo real, más allá del género, podría ser como simplemente como una persona. Gracias, Wilson. Sí, yo decía que la pregunta es compleja, Dorian, en ese punto que estamos debatiéndola en distintos lugares, porque el padre real no es el padre de la realidad, es el padre efecto-función de esa intervención del lenguaje que mencionaba Wilson y que entonces desvía por otros caminos las necesidades, en tanto ya entran en esa vía de la demanda y el deseo en el padre. Gracias, Dorian. Allá hay una pregunta. Este significante del nombre del padre, ¿no es cierto? En el caso de la neurosis, que es de lo que hablé, operaría como esta función metafórica que implicaría como de alguna manera agujerear algo para poner algo más que en este caso sobre el deseo de la madre sería el padre. Gracias, Wilson. Gracias por las preguntas hasta este momento. Nos quedan todavía algunas inquietudes, quizá abordarlas luego de la intervención de Wilson. Por ejemplo, esto de la estructura ficcional. ¿Qué de real hay en lo ficcional o si es lo ficcional lo que determina, lo real lo que determina esa ficción de la que nos está hablando de la escritura? Gracias, Wilson. Pasamos a escucharle a Gonzalo. Él nos había solicitado entonces darle una lectura psicoanalítica de los trastornos de la personalidad. ¿Hablas desde allá? Sí. Mi idea era desde hace algún tiempo traerlo a estas jornadas y bueno, ya lo iré desarrollando en mi lectura, pero creo que a propósito de algunas preguntas que me surgieron en el grupo de lectura de introductorias, a propósito de Freud, a propósito de los llamados textos prepsicoanalíticos, a propósito de la histeria, y bueno, como preguntas personales que han surgido en mí en relación a mi práctica, a mi consulta, a casos que a la par se han llevado con psiquiatría, con instituciones psiquiátricas. Entonces para mí era ya algo imperante poder escribir y decir algo de esto, ¿ya? Esto que he denominado una lectura psicoanalítica acerca de los trastornos de personalidad. A ver, dentro de mi práctica clínica de los últimos años percibo ciertos elementos que me enfocan a pensar en una clínica en particular, esto en relación a cierta modalidad de funcionamiento psíquico de determinados sujetos, en los que ubico rasgos y posicionamientos subjetivos que no necesariamente se alinean con la triada psicoanalítica clásica, neurosis, psicosis y perversión, o que en tal caso me invitan a sacudir esta triada y considerar la posibilidad de algo más allá del diagnóstico estructural que usualmente se utiliza desde el psicoanálisis. En esta línea resulta interesante ver ciertas hipótesis y lecturas en función de estas inquietudes que colaboren con un abordaje psicoanalítico de los elementos que ubico en dichos casos. Pienso en una serie de casos que he tratado en el último tiempo, en los que sin generalizar y siempre con la especificidad particular de cada uno, es decir, la respuesta subjetiva de cada sujeto, ubico sin embargo determinados rasgos, tipos de síntomas, mecanismos, posicionamientos en común que me alientan a cuestionar y plantear una lectura en específico. Han sido casos en su gran mayoría difíciles, agudos, resistentes, que se manejaron muchas veces a la par del tratamiento psiquiátrico, ante lo cual fue importante el diálogo y seguimiento con el médico tratante. Incluso algunas situaciones se manejaron en equipo con otros colegas del ámbito psi,
y personal de salud debido a su complejidad. En algunas ocasiones también se consideró necesario el internamiento como alternativa y recurso de algo que haga borde y sostén para el sujeto, resguardando su salud y que esto brinde cierta estabilización. Casos que, según la valoración diagnóstica de los médicos psiquiatras que trabajaron paralelamente estos procesos, se denominaron como trastornos de personalidad en sus distintas variantes, según el manual diagnóstico DSM-5, es decir, trastorno de la personalidad paranoide, esquizoide, esquizotípica, antisocial, límite, histriónica, narcisista, evasiva, dependiente, obsesiva, compulsiva. Son diagnósticos que se apuntaran sobre determinados rasgos y síntomas en específico, pero que comparten, según el mismo manual, algunas características de base. Por ejemplo, patrón perdurable de experiencia interna y comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas de la cultura del individuo. El patrón perdurable es inflexible y dominante en una gran variedad de situaciones personales y sociales. El patrón perdurable causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Es decir, que, según estas referencias y abordajes, son trastornos que dan cuenta de una dificultad para la adaptación a la cultura de pertenencia, estructuras rígidas con determinados rasgos marcados de manera persistente, que afectan sobre todo el lazo social con el otro, ya que los distintos síntomas y variantes, ya sea porque inhiben al sujeto, por la impulsividad, por la dificultad para asumir una posición, entre otras, complican de manera drástica el intercambio en lo social. A su vez, los síntomas y rasgos se manifiestan de forma tan marcada e invasiva en estas situaciones que generan un malestar, sufrimiento importante en el sujeto. Me llama la atención la frecuencia y el número de casos que en el último tiempo trabajé en circunstancias parecidas, en los que el diagnóstico, según la psiquiatría, como refería anteriormente, va del lado de esta denominación, trastornos de personalidad. Más allá de acogerme a los sintagmas psiquiátricos actuales o no, ubico que algunos de los casos que trabajé comparten ciertos elementos que empatan con algunas de las descripciones que la psiquiatría contemporánea plantea. En mi lectura, son situaciones en las que se evidencia una dificultad importante por parte del sujeto para escribir algo que haga borde, algo que instaure un límite y que refrene algo del goce. Por ende, muchas veces hay un desborde pulsional que opera en reflejo de determinadas identificaciones y significantes que atraviesan a un sujeto, ya sea a nivel amoroso, a través de una fuerte dependencia al partener, misma que inhabilita la posibilidad de una separación o duelo, algo del orden de las llamadas adicciones, de la imposibilidad de suspender el goce que sostiene de determinada relación objetal, lo que impide un corte que habilite pasar por privaciones, rasgos parecidos a los que observo en ciertos casos de anorexia, bulimia, situaciones en donde se juega significativamente el cuerpo y la imagen. También ubico que son posicionamientos en los que existe una dificultad marcada para asumir una responsabilidad subjetiva en cuanto a lo que ocurre con el propio malestar y la vida. De igual manera, identifiqué en otras situaciones posicionamientos paranoides en donde el sujeto vive el malestar a través del otro como causante, siempre alerta, siempre defensivo, o rasgos de estructura que presentan mucha rigidez, de corte obsesivo, que no necesariamente recaen en la necesidad de rituales o actos compulsivos para contener la angustia, pero que afectan gravemente la vida del sujeto por la rigidez estructural que presentan, por ejemplo, ante la necesidad imperante de control y sensación de dominio, entre otros. Si hay un rasgo que sitúo de manera general en estas situaciones, es la dificultad y resistencia para lograr un cambio de posición subjetiva, un movimiento estructural que habilite una nueva organización. Los síntomas se anudan de manera férrea, aunque no necesariamente operen como un santón, que genere un sostén y permita un anudamiento que habilite transitar con menos angustia y malestar, lo que invade y conflictúa de manera importante la vida del sujeto. En esta línea me parece pertinente mencionar una cita que rescato de Alfredo Edelstein en su texto Estructuras Clínicas de la Organización. Los síntomas se anudan de manera férrea, aunque no necesariamente operen como un santón, que genere un sostén y permita un anudamiento que habilite transitar con menos angustia y malestar,
lo que invade y conflictúa de manera importante la vida del sujeto. En esta línea me parece pertinente mencionar una cita que rescato de Alfredo Edelstein en su texto Estructuras Clínicas 2, en la cual se resalta la especificidad subjetiva con la cual operamos cuando trabajamos en la clínica psicoanalítica. Abro la cita. Pero los elementos particulares en juego en cada caso, si bien participan de la configuración del tipo clínico o del tipo de síntoma o del nudo, solo cobran sentido en la lógica propia de cada sujeto. Por fuera del caso, el tipo clínico o de síntoma carecerá siempre de sentido y no podrá ser más que una diferencia de la estructura. Cierro la cita. Por otro lado, me llama la atención cómo los llamados trastornos de personalidad, sobre todo la denominación trastorno límite de la personalidad, presenta a veces una clínica parecida a la que Freud trataba en sus primeros escritos, aquellos llamados escritos pre-psicoanalíticos, en donde casos como los de Anna O u otros menos conocidos como el de N, etc., muestran una clínica que, si bien se la abordaba desde la noción de histeria, presentaba dificultades e impases parecidos a lo que ahora se denomina trastorno de personalidad, tanto en los consultorios como en el trabajo en instituciones de salud mental. Una casuística compleja que implica en algunas ocasiones de internación hospitalaria por la agudeza e intensidad de los síntomas. En relación a este punto, me pregunto si en algunas ocasiones casos agudos de neurosis se diagnostican como trastorno límite de personalidad, lo que nos despistaría de recordar que muchas veces casos de neurosis conllevan sintomatología y malestar importante, lo que puede dificultar un diagnóstico estructural al respecto. También se corre el riesgo de que más de un caso, entre comillas, difícil, se lo clasifique como trastorno de personalidad, sobre todo de personalidad límite. Creo que en general, en el ámbito sí, tiene que haber cierta precaución en cuanto a no abusar de este diagnóstico, ya que esto entorpece la lectura de casos a pretexto de, entre comillas, meter todo en el mismo saco. A su vez, el tipo de situaciones que traté en este tiempo me deja algunas referencias en cuanto a la relación terapéutica, la transferencia y su operación. Casos en los que la instauración de la transferencia es fundamental, permite cuestionamientos, contención y sostenimiento. Sin embargo, por el tipo de estructuración de los pacientes, en algunas ocasiones suele ser muy difícil la capacidad para desplegar y sostener preguntas, ya que se percibe dentro del análisis una demanda constante de respuestas y una dificultad para estar por fuera de la certeza. Se buscan garantías en las respuestas, por lo cual muchas veces se vuelven procesos difíciles de sostener. Son situaciones en las que es probable el abandono del análisis después de un tiempo ante la falta de respuestas que recibe el sujeto, o bien puede darse el efecto contrario, que es el de transferencias entre comillas apegadas, dependientes, en las que el paciente depende del analista y le cuesta mucho autorizarse a sí mismo y asumirse. También hay una tercera opción, que es la de la imposibilidad de instalar una transferencia y no poder avanzar más allá de unas sesiones preliminares porque el paciente no presenta una capacidad o disposición psíquica para entablar un vínculo de este orden. Sin embargo, cuando se logra instaurar la transferencia y desarrollar un proceso analítico, en varias ocasiones la intervención apunta a acompañar al sujeto en su cotidianidad y los avatares que se generan ante la dificultad estructural que existe para lidiar con las distintas contingencias. Mediante la transferencia, a través de la figura y función del analista, se inscriben ciertos bordes que colaboran para que el paciente logre regular y o contener algo del empuje pulsional, ya que muchas veces queda desbordado por la dificultad para regular su organización pulsional, lo que se manifiesta en algunos contextos a través de comportamientos impulsivos, autoagresiones, la posibilidad de pasajes al acto, entre otros. De igual manera, a través de la instalación de la transferencia, si bien muchas veces es difícil, habrá que estar atento a los momentos oportunos en los que es posible intervenir mediante interpretaciones, mismas que den paso a elaboraciones en función de la historia del sujeto y los significantes que determinan el cuadro. Esto ha sido posible, sobre todo en los momentos en los que existe cierta estabilización del malestar, lo que permite una mayor capacidad asociativa por parte del analizante. Es importante que desde la transferencia exista una posición de mayor firmeza que dé paso a la inscripción de cortes de goce que promuevan un asentamiento hacia la castración, por ende al deseo, y que también colaboren con el alivio sintomático subjetivo en sus
distintas facetas. Ahora me interesa plantear algunas hipótesis en cuanto al tipo y modalidad de estructuración psíquica que opera en estas situaciones. Es interesante la concepción que Roland Shemamá plantea a propósito de las estructuras clínicas. Refiere que estas son los modos particulares en los que un individuo rechaza su condición de sujeto, es decir, las maneras en las que un sujeto lidia con la castración al estar atravesado por el lenguaje, en donde no hay marcha atrás y el sujeto tendrá que organizarse y encontrar modos de estructuración y tramitación de la falta estructural que lo determina. En la línea de los llamados trastornos de personalidad, mi apreciación es que existe un sujeto en castración, existe una operación de la metáfora paterna, misma que nunca es completa ni del todo efectiva, pero que en este tipo de situación presenta una falla problemática e importante en su operación. No se trata de sujetos en los que la conclusión es lo que está en juego, tampoco considero que sea necesariamente la represión neurótica la que se manifieste. Quizá el mecanismo más cercano sea el de la desmentida por los impases que se evidencian en cuanto a la castración. Sin embargo, no me parece que es del todo lo que define el asunto. La pregunta que surge justamente es en cuanto al mecanismo que opera en estas situaciones. Parecería que dan cuenta de un no querer saber acerca de la castración, una lucha férrea, un rechazo ante la misma, en donde pese a haber una inscripción hay un rechazo. ¿Será que la recusación, aquel término jurídico que Marcel Chermak importa al psicoanálisis, puede servir de pista? Es decir, la castración como algo que opera, pero que el sujeto resiste, reclama, alega. Otra pista e hipótesis que me interesa para este propósito es utilizar a la fórmula del fantasma de Lacan como herramienta que ayuda a leer este tipo de estructuración, fórmula que da cuenta de la relación del sujeto con el objeto. Si la neurosis se lee de izquierda a derecha y muestra al sujeto como deseante y los avatares que conlleva, en la que se pretende que al gran otro no le falte nada, la perversión se lee de derecha a izquierda y muestra que el perverso ocupa la posición de objeto para ratificar la falta en el otro, desmintiendo la falta del gran otro. En los trastornos de personalidad, ¿cuál podría ser la lectura? Quizás del conflicto. Tenemos que agradecer a Gonzalo. No. Solo tiene 2 minutos para acabar esto. Estoy haciendo la diferencia entre borde y límite. ¿Puedo solo acabar? Ya acabó. Ya acabó. El Mr. Brownstein. Pero que es un factor fundamental, como el último que acaba de señalar y que yo le tuve que interrumpir a Gonzalo, de esa articulación del sujeto con el objeto, de cómo se mueven en el fantasma en una situación o en la otra, de cómo en psicoanálisis dejamos a un lado la noción de límite para interrogarnos o manejarnos con la noción de borde, que ya habla de estructura. Por favor, preguntas para Gonzalo. Hay mucho material. Gracias por el comentario. ¿Qué puedo decir? Que sí, justo estamos por llegar a la conclusión, pero Yo sigo con mi reloj. hablando de cortes, de bordes, pero sí, a mí lo que me ha llamado la atención es que si bien la lógica de la psiquiatría americana, sobre todo de los manuales diagnósticos en este tema del trastorno de personalidad, la descripción de rasgos, de síntomas, a mí me parece una pista valiosa. O sea, y me parece que ahí vemos que sí puede haber algún puente, como decía Marlene, ¿no? O sea, que si bien son lógicas de lecturas distintas, pues puede haber un puente, cierta articulación. Articulables, ¿no? Ajá. Entonces, eso es un poco, ¿no? Solo para afinar a propósito de lo que preguntaba, que el tema del rombo es un poco lo que yo intentaba proponer aquí, ¿no? O sea, que la falla en la fórmula del fantasma está en el rombo. Ese era un poco lo que... Y pensar una humilde hipótesis de que quizás en los trastornos de personalidad o los llamados trastornos de personalidad hay una falla operatoria en el rombo, no como en la psicosis, en donde se tiene el objeto en el bolsillo, pero
tampoco a nivel de una relación desemblante como lo es en la neurosis. Entonces esa es un poco la propuesta, pero deja que avanzar más en el texto para desarrollar más. ¿Alguna otra pregunta o comentarios? Me agradezco mucho, Gonzalo, por tu texto. Realmente es bastante útil, ya que no se habla mucho de personalidades en psicoanálisis. Mi pregunta va en el sentido de justo esta parte que mencionaste de las clasificaciones del DSM, los criterios diagnósticos. Claro, se repite mucho esto del repetir. Entonces, yo divido esta palabra, repetir, repetición. El re se puede entender como más, digamos re grande, pero también significa irónicamente, no lo contrario, pero sí una contraparte que es una resistencia, un ir en contra. Por ejemplo, reprobar, que ya va en contra del probar. Entonces, siguiendo tu línea, que me gustó mucho, de una falla, de una suerte de diferente operación de los años, es como si el sujeto pidiera más a ese otro, pero al mismo tiempo hay una resistencia en el pedir. Entonces, ¿cómo decirlo? La pregunta viene desde la clínica. Se debe bueno, anudando una parte que tú dijiste que me gustó, dijiste sostener las preguntas que se le puede dar al paciente. Aquí SOS, me pareció como el SOS, SOS, tener. Entonces, mi pregunta va desde la clínica en el sentido de cómo, no reparar como tal, pero cómo quizá ir anudando para que ese fantasma ya no sea de la orden de el extremo de renegar, de no pedir, y tampoco del otro extremo de en cambio pedir más ese otro. Entonces, ¿cómo se anudaría estos dos extremos que al final se parecen, ya que en la expresión manifiesta del sujeto es una una renegación de las normas, un ir en contra de las leyes, porque, bueno, ese es el problema. Ahorita que decían esto de repetición y todo, yo proponía esto del recusar, y con el recusar no es un mecanismo que lo he profundizado tanto teóricamente, pero me parece interesante, y recién veía algunos comentarios de colegas de la ALI, de la Asociación Académica Internacional, que están planteando algo como neurosis de recusación, que me parece una referencia súper interesante. No puedo decir más que el nombre porque no profundicé ni leí más, pero me hace mucho sentido con esto que estoy planteando, ¿no? O sea, como el mecanismo, ¿no? El mecanismo, o sea, esto de tú decías ahorita renegación, decías, ¿sí? Entonces me viene lo de recusar y qué hacer desde la clínica, o sea, no cayendo en prescripciones mágicas, ¿no? Pero creo que es un tema muy dependiendo de cómo va el caso, ¿no? A veces, como decía o mencionaba aquí, una posición de firmeza, de corte, al punto de no limitarse a proponer un internamiento, ¿ya? Y dentro de esos momentos de estabilización, como promover más la palabra, la elaboración, permitirse más de interpretaciones, pero creo que es casos que van mucho con el flujo de la intensidad que presente la sintomatología, por decirlo así. Eso es muy bien. Gracias. Gracias.